este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y los sábados después del noticiero de mediodía. Estamos ubicados aquí en Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos. Y pues extendemos como siempre la invitación a venir a los cultos, estudios bíblicos, no aprendemos más que lo que Dios nos dice por la Biblia. Y ahora continuando, queremos que disfrute de una pieza musical. Ahora vamos a lo que Dios nos dice por la Biblia. Y esta vez quiero compartir el tema, la confiabilidad de las Sagradas Escrituras. O sea, la confiabilidad de la Biblia. ¿Es confiable la Biblia? ¿Podemos plenamente decir que la Biblia es la palabra de Dios? Porque hay algunos que la niegan. Hay personas que no le tienen confianza a la Biblia porque piensan que tiene errores, que tiene contradicciones, pero todas esas contradicciones son aparentes. Bien, estudiando bien la Biblia no puede tener discrepancia. ¿Por qué? Porque su autor es Dios. Pero vamos a probar, vamos a ver si es confiable. La confiabilidad de la Biblia se puede ver a través de la arqueología, por ejemplo. Se puede ver también a través de datos científicos. También por ahí podemos probar con la Biblia.
se puede probar por su unidad. 166 libros que componen las Sagradas Escrituras, pues en distintas épocas se escribieron distintos autores humanos que ni se conocieron. Sin embargo, no hay ninguna contradicción entre uno y el otro. Sí. También se puede probar por sus profecías cumplidas. Y por hoy solamente vamos a ver este último de los temas mencionados, las profecías cumplidas. Vamos a ver algunas de ellas. Principiemos con una que está en Génesis capítulo 15, su versículo 13 y 14. Dicen así, que entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios lo profetizó a través de Moisés. Moisés lo dijo, más bien a Abraham. A Abraham se lo dijo que su descendencia iba a ser esclava en un país lejano. Y el Señor le dijo: en esa tierra. Dios estaba hablando con Abraham en ese momento, y Abraham estaba en Egipto. Y mire, entonces, ¿qué es la profecía? La profecía es que el pueblo de Israel llegaría al momento, la descendencia de Abraham, a ser esclava por 400 años. Y en el capítulo 12 de Éxodo 12, su versículo 40, dice así, capítulo 12, verso 40 de Éxodo: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Exactamente eso se lo dijo Dios lo dijo Dios a Moisés. Moisés escribió este libro y ya habiéndose cumplido los 430 años de estar en Egipto. Entonces aquí vemos con claridad que Dios cumplió su palabra. La palabra de Dios se cumple. Se lo dijo a Abraham que iba a estar la nación esclava algún día en Egipto por 430 años, y el dato posterior, ya en el tiempo cumplido, se vuelve a mencionar. Y así vemos el cumplimiento exacto de una profecía. Y esta profecía, recuerde, Dios se la dio a Abraham antes que tuviera un hijo. Y cuando salieron de Egipto ya tenían como 2 millones, mínimo 2 millones de personas descendientes de Abraham. Entonces Dios cumple su palabra. En el verso 14 de Génesis 15 dice, y tú, en Génesis 15, su versículo 40, Génesis 15, 40, pero a ver, permítame, Éxodo 12:40. Éxodo 12:40 dice así: y el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Bueno, estoy confirmando la profecía de que debían estar en Egipto, pero en Génesis 15, su versículo 14, dice así: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y en Éxodo 12, versículo 35, dice así: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas, plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían.
Así despojaron a todos los egipcios. El pueblo de Israel salió bien rico de allí en oro y plata y metales preciosos. Y Dios le dijo a Abraham, mira, así va a ser. Van a salir ricos de allí. Habían estado esclavos por 400 años y ahora Dios les da gracia y los egipcios les dan todo lo que pidieran, todo lo que tenían ellos se lo dieron. Profecía cumplida. Sí. En el capítulo 13 de Génesis vemos que Dios le dijo a Abraham, estando todavía en la tierra prometida, cuando aquel detalle en el que tuvo problemas Abraham con Lot, ya no cabían en la tierra porque tenían mucho ganado ambos, y entonces tuvieron que separarse, y Lot escogió lo mejor del terreno y le dejó la parte alta a Moisés. Pero Dios le había dicho a Abraham en Génesis capítulo 13, su versículo 14, dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, a los 4 lados, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y a tu descendencia para siempre. Entonces vemos ¿cuál es la profecía? Que Dios le dice a Abraham: te voy a dar esa tierra que tú ves, tanto como alcanza tu vista, esa tierra va a ser de tu descendencia. Y en el libro de Josué, donde vemos a Josué, el conquistador de esa tierra, el líder conquistando la tierra prometida, leemos desde el capítulo 6, cuando ellos entraron a la tierra prometida. Cuando usted guste, lea Josué 6 y vea usted cómo conquistaron la tierra de la ciudad de Jericó. Ahí se la dejo de tarea, que lo lean su Biblia. Y en el capítulo 11 de este mismo libro, en su versículo 16, dice así: tomó pues Josué toda aquella tierra. Esto fue más de 430 años después, más de 500 años después que Dios le dijo a Abraham: esta tierra que ves la daré a tu descendencia. Y aquí tenemos a Josué en el versículo 16 del capítulo 11 de su libro: tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia el sur, hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo todos sus reyes y los hirió y mató. Victoria completa. Él conquista toda la tierra, y los enemigos que se oponían por mandato de Dios tuvieron que desaparecer por la mano de Josué. Entonces se cumplió lo que dijo Dios a Abraham, que le daría esa tierra. Por supuesto que se cumplió. Lea usted el capítulo 12 y 13 de Josué y ve cómo Josué ya está repartiendo la tierra al pueblo de Israel. Dice el versículo 23 del capítulo 11 de Josué: tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a la distribución según sus tribus. Dios no miente, ni se arrepiente.
porque no es, dice la Biblia, Dios no se arrepiente, porque no es un ser humano, en el sentido de que no planeó bien las cosas. Entonces, hasta aquí hemos visto dos cosas. La esclavitud en Egipto fue profetizada a Abraham, se cumplió. La conquista de la tierra que Dios le iba a dar a Josué, al pueblo de Israel, se los entregó, se los dio, a pesar de los pesares, como se dice a veces. ¿Por qué? Porque la tierra prometida, la tierra dada ahí a Josué, pues realmente fue dada. Ellos presentaban ejército, lo que tenían, pero no eran guerreros. Israel no era un pueblo guerrero. Acuérdese que eran esclavos en Egipto. En cambio, los cananeos estaban bien afortunados, bien fortalecidos bien fortificados en sus ciudades, con muros altos y espesos, de manera que no se podía conquistar así nada más porque sí. Y usted ve que la tierra fue conquistada solamente en 3 ocasiones. En menos de 8 años Josué había conquistado la tierra, porque Dios se la había dado. Claramente Dios se la dio. Cuando Dios dice algo, lo cumple. Sí. Vamos con otra profecía. En el Salmo 22. El Salmo 22 está hablando, se profetiza la crucifixión de Jesucristo. Dice el versículo 16, la última parte. Dije, Salmo 22, 16. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor Dios, profetizando la muerte de Cristo por la humanidad, dijo que iba a ser crucificado. Porque dice, horadaron mis manos y mis pies. Eso quiere decir que el Señor iba a ser crucificado como lo fue. ¿Y qué tiene de particular? De particular tiene que los judíos, ellos no mataban por crucifixión, ellos apedreaban. Lea la Biblia y verá, por ejemplo, a Esteban, cómo lo mataron, apedreado. ¿Cómo mataron a Acán en Josué 7? Apedreado, porque los judíos no crucificaban, los judíos apedreaban a la persona hasta que muriera. Y entonces, ¿cómo es que Jesús, siendo judío y iba a morir allí en Jerusalén, cómo es que iba a morir crucificado? Pues Dios lo vio de antemano, que un día el pueblo de Israel iba a estar bajo el dominio romano, era una colonia romana en el tiempo de Cristo, todo Palestina, una colonia romana, y los romanos mataban a los criminales por crucifixión. Por eso el Salmo 22 dice, horadaron mis pies y mis manos. Ve usted ¿quién le dijo a David que iba a ser crucificado? El Señor Jesucristo. Pues solo por inspiración divina lo escribió, pero ahí está, se cumplió. En Lucas capítulo 23 dice el verso 37 que al Señor Jesús lo crucificaron. Lucas 23, dije su versículo 33, 23-33, dice así: Jesús decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. No es como predican los señores testigos de Jehová o testigos sin Jehová, porque ellos enseñan que Jesucristo no fue crucificado. Ellos dicen que fue colgado, pero la Biblia no dice así. La Biblia dice fue crucificado. Lucas 23-33, le crucificaron. Se cumplió al pie de la letra
el Salmo 22, su versículo 16, la última parte. Entonces, ¿puede usted confiar en la Biblia? ¿Podemos confiar en la Biblia? Señoras y señores, sí. Ahora, mire, en el capítulo 2 del libro de Daniel, no tengo tiempo de leerlo, por falta de tiempo no se lo encargo que usted lo lea en su Biblia. Daniel capítulo 2, allí Daniel profetiza que vendrán 4 imperios: los babilonios, los persas, los griegos, los griegos, los persas y los romanos. Ahí están en el capítulo 2 y 7 del libro de Daniel, que iban a venir esos 4 reinos. Y por supuesto usted sabe que la historia registra estos datos. Entonces se cumplió al pie de la letra que en el libro de Daniel se dice que vendrían cuatro imperios, y así sucedieron. Y lo raro es que no ha habido un 5.º imperio desde entonces. El cuarto imperio ya estaba en vigencia cuando Cristo andaba aquí. Por eso Palestina estaba era una colonia romana. Y de ahí no ha habido otro imperio. Ha habido quienes han intentado hacer de este mundo un imperio, pero no lo han conseguido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice nada más 4. ¿No le parece que que la Biblia es confiable? Por supuesto que es confiable. En el capítulo 5 de Miqueas, su versículo 2, se profetiza que Jesús nacería en Belén. Dice: tú, Belén Efrata, que no eres muy pequeña entre las naciones, de ti saldrá el que va a guiar a Israel, y sus días son desde la eternidad. Habla del nacimiento de Cristo en Belén. Pero recuerde usted que Jesús no vivía en Belén, nació en Belén, pero él no era de Belén. Él no vivió en Belén nunca. Él estuvo en Nazaret, muy al norte, a la altura de Galilea, y Belén estaba cerca del Mar Muerto, todo lo largo de la distancia de lo largo del río Jordán. Ahora, ¿cómo es que iban a tener que nacer en Belén? ¿Cómo fue que tenía que nacer en Belén? Pues ya María quedó en estado de embarazo y ya estaba en sus 9 meses y todavía estaba en Nazaret. ¿Cómo es posible que se cumpliera la profecía de que fuera a nacer el Señor en Belén? Pues resulta, note usted lo que dice Lucas. Dice: aconteció que en aquellos días, capítulo 2 de Lucas, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo Cirenio, siendo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de David, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces Dios puso en la cabeza de César, en su deseo de que supiera cuán grande era su pueblo, un censo general, y allá va María y José, estuviera como estuviera, y ya estaba en días de dar a luz, y apenas llegó a Belén y viene el nacimiento del niño y allí nace. Mire, ¿cómo? Esto no es casualidad. Dios tenía que cumplir esa promesa que hizo en Miqueas 5:2 de que naciera en Belén, y se las ingenió para que naciera en Belén. Dios cumple su palabra. Dios es fiel, o la palabra de Dios es fiel, es confiable. Ahora, por último, yo quiero darle un versículo en Daniel 12:4. En el libro de Daniel, su capítulo 12, su versículo 4 dice: la ciencia se aumentará.
esto fue 600 años antes de Cristo. Hace 100 años la ciencia no aparecía por ningún lado. Una que otra cosa ya había, pero no hay lo que usted y yo vemos hoy en ciencia. ¿Cómo ha aumentado la ciencia? Increíblemente, ¿cómo ha aumentado la ciencia? Pues eso es Dios lo profetizó en Daniel 12:4. Léalo y verá. Entonces, la Biblia es confiable. Y estos apenas son unos pocos ejemplos. Como les dije, la confiabilidad de la Biblia la podemos probar a través de la arqueología. Como la arqueología viene a descubrir cosas que los enemigos de la Biblia decían, eso no es cierto. Esos lugares no existieron. Y luego la arqueología se encargó de desmentir la mentira. Y se han encontrado todos los lugares que se dice que no eran verdad, ahí están ahora. También hay datos científicos. Hay muchos datos científicos. Hay la unidad de las escrituras, de modo que los escritores escribieron y nunca se contradijeron. ¿Por qué? Porque ellos escribían bajo la dirección de un mismo personaje. ¿Cuál era? El Espíritu Santo. De modo que ahí se la dejo. La Biblia es la palabra de Dios. Usted debiera hacerle caso. Cuando la Biblia le dice que usted es pecador y que necesita un Salvador, y que el Salvador es Jesucristo y únicamente Él, porque Él murió por usted debiera hacerle caso y prepararse porque Dios se lo está diciendo. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y los sábados después del noticiero de mediodía. Queremos que usted se ponga a leer la Biblia, lea el Evangelio según San Juan, donde Cristo habla de la vida eterna, de la salvación de nuestra alma. Dios quiere salvarle a usted necesita entender, creer, llegar a la convicción que necesita esa salvación, que solo en Cristo está. Bien, vamos terminando con un himno, con un mensaje de la Biblia.